Saludos mis camaradas ARKs, los saluda su servidor Silo y bienvenidos al octavo capítulo del lore complementario del Phantasy Star Online 2. En esta ocasión vamos a hablar de las diversas armas y herramientas que los ARKs llegaron a usar a lo largo de la historia del juego. Unas son muy sutiles y otras son muy vistosas. Ya me entenderán conforme avanza el video. Sin más que decir, comenzamos. Comenzando con las herramientas más sutiles. Díganme, ¿alguna vez te has preguntado cómo es posible que tu personaje que anda en bikini puede estar como si nada ya sea en la zona más helada o en zonas tan calientes que con solo entrar ya terminarías carbonizado? La respuesta a eso es que los ARKs usan un escudo termal, el cual les permite estar en cualquier ecosistema como si nada. Pero Silo, ¿nunca consideraste la posibilidad de que toda la ropa que usan los ARKs sean en realidad hologramas? Pues tomando en cuenta la creencia que tienen las ARKs de que entre más piel muestres, más fotones puedes absorber, es el principal motivo de por qué yo no creo que la ropa sean hologramas. Pasando a otra pregunta parecida, ¿por qué los ARKs pueden andar en el espacio sin usar algo equivalente a los trajes de astronauta? Y eso se debe a que tienen un escudo vital, el cual les permite respirar en cualquier ambiente. Con ambos escudos ustedes deben estar pensando lo siguiente: funcionan con fotones, manipulan los fotones para poder adaptarse a cualquier ambiente. Por el tema del escudo termal, es posible que así sea. En cuanto al escudo vital, yo siempre he imaginado que tiene una ejecución parecida a la burbuja que usa este Crash Nebula. Quizás hecha de fotones, pero yo pienso que la ejecución es tal cual la misma. Y estas dos herramientas que mencioné no son invención mía. Las llegaron a mencionar tal cual en uno que otro libro de arte oficial. No sé en cuál específicamente, solo recuerdo que en foros que solía visitar platicaron un tiempo del tema. Ahora pasaremos a las diversas herramientas misceláneas que vemos repentinamente en las misiones. No me acuerdo de los nombres oficiales, así que diré tal cual lo que yo creo. Empezando por la batería de fotones, la cual te cura tanto vida como mana. Aunque en este metraje no sé por qué no quiso reaccionar. Pasando al nodo de curación, el cual es un anillo que te cura tanto vida como mana de jalón. La cantidad de usos depende del tamaño del party, y no, los bots no cuentan. La siguiente es el disco fotónico, la cual yo creo que su propósito es mantener purificadas las áreas de los Darkers. Y como vieron, si no supervisas esta herramienta, los Darkers eventualmente la infectan. Pasamos a los anillos de velocidad, los cuales fueron usados por primera vez en la Tierra del Etherverso. Y vaya que posterior a eso, los ARKs sí que le sacaron provecho a esta herramienta. Otra herramienta que los ARKs tienen también son los dispositivos de realidad virtual. La principal señal de que estás en uno es que las ventanas del campship están selladas. Las misiones en las que principalmente se suscitan estos son los Stream Quest, Endless Quest, Divide Quest, Challenge Quest y el modo arena. Todo con el propósito de simular situaciones que normalmente no se darían. Y los ARKs simplemente metieron todo esto en plan de por si acaso. Moviéndonos a las defensas, empezaré con la torreta básica, la cual, bueno, no hay mucho que explicar aquí, salvo por una curiosidad, la cual es que estas torretas usan cartuchos. Espérate, ¿qué? ¿Teniendo armas de fotones usan tecnología antigua? Durante la guerra contra los Luminmex es entendible, ya que ellos solo cuentan con defensas contra fotones. Pero tomen en cuenta, estas torretas han estado desde la primera temporada del juego. Antes de la sexta temporada no existían enemigos capaces de anular los fotones. Así que ¿por qué desde antes usaban armas de balas? Lo desconozco. Ya después en la segunda temporada metieron las torretas de partículas, las cuales para usarlas tienes que cargarlas totalmente. Estas torretas fueron hechas originalmente como medio de defensa contra los Yelgul, que son los tumores con alas. Ya en las misiones de defensa metieron una variante la cual dispara un láser continuo. Y en la misión de defensa contra el aprendiz existe una variante gigante de esa torreta. Porque simplemente, si algo funciona, ¿por qué no hacerlo más grande? Y ya lo último de este tema serían las defensas de los Buster Quest, las cuales cuentan con una torreta fija, una plataforma ralentizadora y un escudo desplegable. También llegaron a usar una catapulta de teletransportación, con la cual asignas el punto a donde te quieres teletransportar, aunque como testigo de primera mano, créanme, estos teletransportadores no solucionaban del todo la gran diferencia de movimiento que tenía el giro comparado con las clases originales. Y ya la última defensa que tenían los ARKs era un mortero, tal cual, un mortero. Moviéndonos a lo más vistoso, los vehículos. El primer vehículo que llegamos a ver son los campships, que son las naves que vemos cada que visitamos por primera vez un planeta totalmente nuevo.
¿Y qué les puedo decir? Esas naves tienen de todo para durar semanas en una misión. Desde bebidas que te dan bots, una terminal para llamar a otros personajes del juego para que te ayuden, una tienda para comprar los suministros que te hagan falta, un acceso directo a tu almacén para recoger o guardar cosas. Y para que se den una idea de qué tan avanzado está eso, traten de imaginar la distancia de la flota principal al planeta donde está la misión. Por último está el pozo de teletransportación. Al momento de lanzarnos ahí, somos teletransportados al punto de origen de la misión. Luego están las naves de combate, las cuales curiosamente los camships pueden cargarlas y podemos verlas en las ventanas que están en el suelo. ¡E hijos de su madre! Se nota que los ARCs no invierten en el mantenimiento, ya que estas naves siempre están fallando y andan estrellándose. Y bueno, ya pasando a las capacidades técnicas, en el frente tiene una torreta de balas, ya que quien pilotea la nave es una persona normal. En el círculo que está en la parte de arriba se abre y dispara misiles, los cuales actúan como morteros. Perdónenme, por más que le busqué, no pude encontrar una nave en acción para demostrar sus capacidades, así que tuve que aprovecharme de una desgracia que me topé de pura suerte. El siguiente vehículo por el que pasamos es la nave ciudad. Mide 75 kilómetros de largo y es capaz de albergar hasta 1 millón de ciudadanos. Por lo que sí, nosotros vivimos en una de esas naves. Y tanto las lobbies como el área comercial son solo 2 edificios más, o sea, una ínfima parte de lo que realmente es la nave. Y desafortunadamente, el verdadero largo y ancho de la nave solo podemos verlo cada que los Darkers las atacan. Pasando al siguiente vehículo, la nave nodriza, la cual es una nave que transporta un planeta hecho enteramente de agua, el cual es el cuerpo físico de Xion. Y ya hablando de su interior, es toda una compleja red de pasajes, y entre más profundo vayas en el planeta, más fácilmente puedes ver a los seres etéreos que la habitan. Y ya por último, el núcleo físico de Xion, el centro del planeta, está protegido por un portal, el cual solo puede abrirse si tienes la llave apropiada. Pasando a lo que yo considero los vehículos X, debido a las contadas circunstancias en las que fueron usados, empezando con el Raidroid, el cual fue usado durante el mapeado de Las Vegas. Y ya hablando de sus capacidades de combate, el único escenario en el que se vio eso fue en la misión contra la False Mother. Su equipo es un cañón láser básico, cuenta con misiles, los cuales tardan mucho en recargar, y ya por último, sus alas sirven como un arma de contacto. Sí, el hecho de que solo haya sido usado una vez fuera del mapeado de Las Vegas es motivo suficiente para llegar a la conclusión de que el Raidroid no fue la mejor de las ideas de los ARCs. El siguiente vehículo es el cañón móvil, el cual como ven se mueve como un tanque, el cual para accionarse tiene que desplegarse. Ay, ya no digo nada más, ya se murió. Y bueno, dejé lo más vistoso para el final, los AIs. Estos mechas son sin duda alguna el arma más poderosa que tienen los ARCs, y para sorpresa de muchos, funcionan en casi cualquier situación. Ya si los ARCs escogen sacarlos, es porque la cosa está cañona. La primera vez que los vimos en acción fue en las misiones de defensa en general. Su versión terrestre tiene rifles de balas y lanzagranadas. Otra de sus armas es una espada, la cual es muy simple si me preguntan. Y pasando a su arma más poderosa, la cual es un cañón de fotones. Otra batalla en la que tuvieron relevancia fue contra Magatsu, el demonio colosal. En esta ocasión a los mechas les dieron 3 mejoras. Un Weak Bullet como el que tienen los Rangers, una habilidad de curación, la cual más te vale coordinarte muy bien con tu equipo porque tarda mucho en recargar, y una habilidad para impulsarte hacia arriba. Muy X, pero ahí está. La siguiente batalla en la que tuvieron relevancia fue contra Yamato, el buque de guerra sin chiste. En esta ocasión los mechas estuvieron equipados con 2 nuevas herramientas, motores para impulsarse hacia adelante y una pistolita de hielo para inutilizar las torretas de Yamato. Antes de avanzar a su evolución, me gustaría comentar que los mechas son cargados en esa nave que están viendo en pantalla, y su interior lo llegamos a ver antes de comenzar la pelea contra Yamato. No hay mucho que decir, la nave simplemente es muy espaciosa, y como pueden ver en esta imagen, los mechas están acomodados en el lado izquierdo y derecho de la nave respectivamente, 6 por lado. Antes de avanzar con los Ice Vega, valdría la pena hablar primero de las fragatas. Como pueden ver, ahí andan disparando potentes láseres de fotones. Como podemos ver en la misión de tutorial, podemos indagar más fácilmente en cómo se ven las fragatas. Abajo en el centro podemos ver el cañón principal, ya en la parte de arriba, al principio de las pistas, podemos ver los hangares, y ya en su interior podemos ver que cada hangar tiene capacidad de hasta 8 mechas. Por lo tanto, las fragatas tienen la capacidad de cargar hasta 16 mechas.
Y ya por último, como pueden ver, en el medio está el puente de comando. Y bueno, ya pasando al Ice Vega en sí, comparado con el original, este tiene cada aditamento para poder pelear en el espacio. Y tiene nuevas herramientas definitivamente. La primera de sus nuevas armas es que en vez de tener lanzagranadas, ahora dispara misiles perseguidores. Y un escudo deflector, el cual absorbe energía para luego devolverla. Sin duda estos mechas durante la guerra contra los Luminmechs fue el arma más valiosa. Tanto así que los Luminmechs llegaron a desarrollar nodos que anulaban específicamente a los mechas. Y si me preguntan, nunca entendí cuál fue la lógica de cómo funcionan esos nodos. Pero hey, el hecho de que los Luminmechs se tomaran la molestia para crear una herramienta así, dice mucho acerca del poder de los mechas. Ya jugablemente el único pecado que tuvieron los mechas es que simplemente de una misión a otra, los controles nunca estuvieron estandarizados. Y además nunca existieron misiones permanentes en las que casualmente pudiéramos usarlos. Para practicar, claro. Y bueno, hablando de las herramientas de Nuevo Génesis, es muy temprano para hablar de momento. Pero lo que sí puedo hacer es preguntarles, ¿qué herramienta o arma de las que vieron en este video les gustaría que regresara en Nuevo Génesis? Ahí me lo mencionan en los comentarios. Y bueno, eso ha sido todo. Después de buscar y rebuscar, espero que no se me haya pasado ninguna herramienta o arma especial. Porque créanme, mayoría de los metrajes eran cuestión de suerte. En fin, sin más que decir, finalizo el video. Espero que lo hayan disfrutado. Se despide su servidor Silo y hasta la próxima, mis camaradas Arcs.